Buenos días, mi nombre es Nelly Cala Argüello, estudiante de la Universidad Autónoma del programa Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. El material del cual voy a hablar es acerca de las principales escuelas epistemológicas, las cuales se destacan en esta investigación. Dentro de estas escuelas principalmente investigué 6. Las que son, la primera, las escuelas que se basan en el empirismo; la segunda, las que se basan en el racionalismo; las terceras, en el escepticismo; cuartas, relativismo; quintas, solipsismo; y por último, sextas, las del constructivismo. Bueno, en la primera escuela, la del empirismo, esta nace más que todo en Inglaterra por los siglos XVII y XVIII. Ella nos habla de las personas que apoyan las corrientes de la escuela empirística. Su teoría se basa en que todo el conocimiento del ser humano está dada es por los sentidos. O sea, los sentidos que nos acompañan, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del oído, del gusto, del tacto. O sea, que el conocimiento no se da si nosotros no llevamos a la práctica o no percibimos por medio de las sensaciones de los sentidos el mundo, la materia, lo que está afuera. Ahí nosotros tenemos como a principal defensor del empirismo a Francis Bacon. Pero, por ejemplo, yo pude anotar por acá una frase de Mario Bunge que dice: solo quienes pueden ver pueden darse cuenta de que falta algo. Si lo tomamos desde el punto de vista muy personal, al principio me enfoqué yo en que me equivoqué pensando en que únicamente era para nosotros las personas supuestamente videntes. O sea, que cuando él hablaba de eso, los invidentes quedaban por fuera, y yo dije, no, me parece increíble, porque los invidentes, ellos no ven de pronto con la vista, pero sí ven con sus otros sentidos. O sea, que no se refería a ver con los ojos, sino que se refiere a ver o a percibir el mundo como en realidad es. Y de repente nos pasa a todos los seres humanos que nosotros pensamos que ya todo está dado, que todo está listo, que todo es así, porque siempre se nos ha repetido o creemos que todo está así, y siempre hay que seguir indagando. Entonces, en el empirismo nos habla de eso, o sea, que siempre vamos a tener unos conceptos, unas teorías, y que se basan en eso, en nuestro sentido. La segunda escuela, en la segunda escuela es completamente antagónica, o lo contrario a lo del empirismo, que es el racionalismo. El principal fundador o la principal persona que defendía estas teorías era René Descartes. Él basaba sus conocimientos o sus teorías en el racionalismo. Y como les dije, el racionalismo es totalmente opuesto al empirismo. O sea, aquí se basa en que el conocimiento no está dado por los sentidos, que al contrario, los sentidos de pronto nos pueden dar una idea contraria a lo que es el conocimiento. Por eso encontramos que el racionalismo lo vemos en 4 formas. Está el racionalismo epistemológico, o sea, que es el origen de las palabras, dando como una explicación racional a las palabras, a los términos, a los conceptos. Está también el racionalismo metafísico, que es de aquellas cosas que nosotros no podemos percibir, que imaginamos que están ahí. Entonces va en contraposición con lo que decíamos anteriormente, que todo el conocimiento se puede percibir por medio de nuestro sentido. En cambio, lo metafísico no lo podemos ver, no lo podemos oler, no lo podemos sentir. Está el racionalismo psicológico.
como sabemos, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano. Y nuevamente, o sea, para nada tiene que ver los sentidos. Es más, ahí en el racionalismo psicológico se basa es a experiencias. Experiencias, pero no del tipo sensorial, sino experiencias vividas. Y el racionalismo religioso, que es otra de las formas del racionalismo, que nos habla de una fe, de una creencia en la cual no interesa si tú no has tenido un contacto físico, pero el simple hecho de creer que existe ya hace que existe. La tercera escuela nos habla del escepticismo. Hay veces que uno dice, no, esa persona es escéptica, de ahí viene ese término. O sea, la escuela escéptica siempre está en contraposición a todo. Todo lo que cree para ellos no existe, no es eso. O sea, todo lo converge, todo lo pone. Si ya existe unas reglas, unos parámetros, unos métodos, unos modelos establecidos, para la escuela del escepticismo es probable que eso no sea así. O sea, siempre va a estar en oposición a lo que supuestamente ya está. No existe para ellos una opinión absoluta. O sea, siempre van a estar escépticos. O sea, para ellos nunca va a existir la verdad. Aunque la verdad se presente de una forma o de otra, o sea, esa es la idea del escéptico. Siempre estar en contraposición. Un escéptico es aquella persona que siempre está en duda, que está en desacuerdo con lo que supuestamente ya está establecido o se va a establecer. En cuarto renglón, en cuarta posición, encontramos las escuelas relativistas o las encargadas del relativismo. Esto es lo contrario al escéptico. El relativista, considero yo, que es aquella persona que en vez de ir en contra de la corriente como lo hace el escéptico, se acomoda. Un ejemplo, hay veces que empezamos a hablar de un concepto, la belleza, ¿verdad? Entonces existe un prototipo que supuestamente el prototipo de la belleza o de la mujer bella a nivel universal es aquella que tenga unas características X, ejemplo, una mujer alta, de tez clara, delgada, con ciertas medidas, con ciertas características físicas, morfológicas. Pero en el relativismo nos dice que no hay un conocimiento universal, que esos conocimientos universales van a estar determinados muchas veces por el entorno social, por la cultura, por las influencias teológicas, es más, hasta por las mismas percepciones y por el individuo. Entonces el relativismo es ese, nos habla de que no podemos decir que esto es verdadero, o sea, es verdadero, pero dependiendo de las condiciones, del sitio, de las personas, de las costumbres, del ser humano donde esté y ciertas características, y para él puede ser una verdad absoluta, mientras que lo que para mí es verdad, para otra cultura no lo es. Lo que para mí, para 2 o 3 culturas son verdad, para una tercera de repente encuentra un detalle, una cuarta, un detalle que no va con eso. Entonces, la verdad puede ser, o el conocimiento puede ser relativo. Nuevamente volvemos con la parte teológica. A nivel occidental, tenemos el conocimiento, la creencia de que existe un Dios, un solo Dios. Pero porque ese es el conocimiento, o las doctrinas, o los saberes que hemos ido aprendiendo y adquirido. Pero cuando nos encontramos en otro contexto, en otra cultura, encontramos que ellos también tienen su propia verdad.
Entonces, como dice el dicho, la verdad o el conocimiento puede ser relativo, o sea, dependiendo de dónde nos encontremos. Entonces existe en este caso 3 tipos de relativismo. El primero es el relativismo específico, segundo el relativismo en grupo y el tercero el relativismo individual. Como quinto punto tenemos a la escuela del solipsismo. Es una creencia metafísica de que lo único de lo que uno puede estar seguro es de la existencia de su propia mente. O sea, esta me gusta mucho. La escuela del solipsismo dice que el universo es un individuo, es uno solo. O sea, que tú puedes ser tu verdad, tu universo, tu conocimiento. Pueden haber muchas teorías, muchas leyes, muchos conceptos, muchos paradigmas, pero el individuo es el universo. Él percibe las cosas de pronto diferente a como el 99.9% de la humanidad pueda percibirla, o digan que la están percibiendo. Cada uno es autónomo, cada uno es único. Entonces a eso se refiere el solipsismo. Hay un ejemplo que ellos utilizan, que dicen que si un árbol cae, ¿verdad?, y nadie no oye el ruido que hace, ese ruido nunca existió. Pero en el momento en que alguien oye el sonido que produce el árbol al caerse, ya existe el ruido. Entonces, ¿qué me quiere decir? O sea, que el ser humano, el individuo, es el uno, es el universo, es el todo, es el conocimiento. Por sexta posición encontramos el constructivismo. Es algo más o menos parecido al solipsismo, pero en el cual me dice a mí que, como lo dice la palabra, el constructivismo es eso, el ir construyendo, el ir formándose. Hoy puedo yo tener un concepto, o sea, como les digo, se basa también en el solipsismo, y el solipsismo habla del yo, del ser humano, de la persona, del individuo, de mi mente, de mis conocimientos, de mis sensaciones, de mis experiencias. Pero ya yo tengo un conocimiento, un ejemplo, yo puedo decir, esta es una tarjeta de tamaño, medidas X, Y, Z, pero después a la vez yo en mi pensamiento me digo, pero ¿y por qué yo tengo que tomar esas medidas? ¿Por qué no puedo utilizar las medidas de mis dedos o utilizar otra medida? Entonces, ahí estoy hablando del solipsismo, pero el constructivismo después me dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con ese conocimiento que ya yo tengo? ¿Será que ese es absoluto? No, o sea, el constructivismo me va diciendo que a medida de que ya yo llegué a un concepto, una definición, tengo que volver y retomar, y tengo que volver y formar, tengo que volver a mezclar y seguir creando. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Feliz Navidad.